Esta humanidad ya no sabe a dónde va, todo el mundo deambulando en el camino, buscando sin encontrar siempre la felicidad en placeres y sintiéndose vacíos. Santo moreno ojos de miel, que nos enseñó el camino con su ejemplo. Y hoy me dice serme fiel, soy camino, soy verdad, soy la vida y tu único sustento. No perdamos nuestra fe, que la fe es capaz de derrumbar montañas, que Jesús nuestro guía no te engaña, confía en él. No perdamos nuestra fe, que la fe es capaz de derrumbar montañas, que Jesús nuestro guía no te engaña, confía en él. No pierdas la fe. El mundo siempre a las que nos intentará excusando vacíos y maldades, pero tú, Jesús, me dices conmigo estarás protegiéndome hasta el fin de las edades. Santo, Jesús moreno, ojos de miel, que nos enseñó el camino con su ejemplo. Y hoy me presenta que soy camino, soy verdad, soy la vida y tu único sustento. No perdamos nuestra fe, que la fe es capaz de derrumbar montañas, que Jesús nuestro guía no te engaña, confía en él. Si en tu caminar el odio y la angustia comienzan a enfervecer, solo piensa que a Cristo nada ni nadie lo pudo vencer. No perdamos nuestra fe, que la fe es capaz de derrumbar montañas, que es Jesús nuestro guía, no te engaña, confía en él. No perdamos nuestra fe, que la fe es capaz de derrumbar montañas, que es Jesús nuestro guía, no te engaña, confía en él. No pierdas la fe. No pierdas la fe, que la fe es capaz de derribar montaña. Nos lo dice la palabra de Dios y nos lo repite Jessica Marie en este hermoso canto. La fe es un don de Dios grandísimo y hay tantas formas, tantas tentaciones que podemos tener, tantos argumentos para que nuestra fe se vaya al piso, se vaya abajo, que realmente es una invitación importante, no la pierdas. No dejes que te le echen agua, que te la tiren abajo, defiéndela, aliméntala, protégela siempre, porque la fe es el don más grande que el Señor nos ha concedido. Sin fe, de verdad que no podemos ni siquiera llegar a Dios. Quien te saluda, la hermana Simona Rosario de las Hijas de San Pablo, muy alegre, muy contenta de poder compartir este espacio aquí en Radio María Dominicana. También compartiendo con todos nuestros amigos y nuestra familia de Facebook, de Librerías Paulinas Puerto Rico y de YouTube también en Paulinas Puerto Rico. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más aquí en Fe en Clave de Mujer poder compartir, reflexionar sobre la fe tan hermosa que tenemos, que nos une y que Él nos ha concedido.
que hemos recibido como don grandísimo en el bautismo y que la iglesia se encarga de alimentarla y nosotros pues acogemos ese alimento que la madre iglesia nos da. Hoy vamos a estar hablando de dos santos maravillosos, dos columnas de la iglesia, dos santos que han hecho posible el que la fe llegue a nuestra vida, llegue también a nosotros. Y estoy hablando de San Pedro y San Pablo. Quiero que dediquemos este ratito para reflexionar sobre estas dos figuras, estos dos santos, estos dos grandes apóstoles que son un gran testimonio para nuestra vida y para toda la iglesia. Quiero iniciar el programa de hoy poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo y justo pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, nos asista, nos invada y nos mueva. Viva y eficaz nuestras almas que tú creaste por amor. Tú, a quien llaman el gran consolador, don del Dios altísimo y Señor, eres vertiente viva, fuego que es amor, de los dones del Padre el dispensador. Tu Dios que plenamente te nos das, dedo de la mano paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio. Tu palabra enriquece hoy nuestro cantar. Los sentidos tendrás que iluminar, nuestro corazón inflamarás y nuestro cuerpo frente a toda tentación, con tu fuerza constante ven a reafirmar. Aparta de nosotros la opresión, tu paz danos pronto sin tardar, y siendo nuestro guía, nuestro conductor, evitemos así cualquier error o mal. Danos a nuestro Padre conocer, a Jesús el Hijo comprender, y a ti Dios, que procedes de su mutuo amor, te creamos con sólida y ardiente fe. Amén. Miren, San Pedro es una figura realmente fascinante. Los cuatro evangelios nos hablan de este apóstol, de este seguidor de Jesús. También los hechos de los apóstoles nos describen muy bien la figura de Pedro. También está la carta de Pedro. Así que hay mucho en el Evangelio y en las Sagradas Escrituras que nos ayudan a profundizar y a conocer la figura de este gran apóstol. ¿Qué nos revelan los Evangelios? Que Pedro era un pescador, era un hombre humilde, fue uno de los primeros en ser llamados por Jesús. Y el llamado fue muy interesante porque él estaba trabajando, él estaba limpiando las redes, cuando de repente pasa Jesús, lo mira y le dice, ven y sígueme. Y de manera impresionante, San Pedro junto con su hermano Andrés dejan todo lo que estaban haciendo, dejan incluso ahí la barca, dejan la red y se van tras Jesús. Es muy interesante, ¿por qué? Porque de repente nosotros sentimos el llamado de Dios, sentimos en el corazón que Dios nos hace alguna invitación y lo pensamos, lo repensamos antes de abandonarlo todo y seguirlo. Confiamos muchas veces más simplemente lo dejó y se fue tras este hombre que simplemente le dijo, sígueme. Es una figura realmente admirable. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y somos capaces de seguirle, entonces nuestra vida toma un rumbo completamente diferente. Y de hecho, lo que le dice Jesús a Pedro es precisamente, ven que en adelante te haré pescador de hombres. Era prácticamente el mismo trabajo que tenía San Pedro antes del seguimiento de Jesús, pero ahora con unas dimensiones más grandes,
porque ahora él estaría trabajando no para alimentar su barriga, no para alimentar su familia, sino para construir el reino de Dios. Una misión realmente maravillosa. Bueno, Pedro estuvo ahí en todos los milagros que realizó Jesús, tuvo el privilegio de tener una relación tan cercana a Jesús que cada vez que abría la boca hasta metía la pata. Una experiencia que solo se tiene con los amigos, ¿no? Con los amigos uno habla en libertad, uno le dice lo que uno piensa, uno le dice lo que uno siente. Y pues San Pedro pues tenía como que esa relación cercana con Jesús que era capaz de decirle lo que había en su mente y en su corazón. Y es algo que nosotros también podemos imitar. A Dios no hay que tenerle miedo cuando le hablamos, sino que lo que tenemos simplemente que compartir con Él lo que hay dentro de nosotros, porque total, ya Él lo conoce y no hay forma de que nosotros sorprendamos a Dios con nada que le digamos o con ninguna cosa que hagamos. Así que San Pedro, eso lo tenía muy claro y por eso muchas veces pues metía la pata, pero mira, hasta home. La experiencia de Pedro es muy cercana, ¿no? A nosotros porque también nosotros deseamos con todo nuestro ser seguir a Jesús, pero tenemos como que limitaciones, ¿no? Hay veces que se nos dificulta o por nuestra manera de pensar o por la idea que de repente tenemos de Dios, la misma idea que tenía Pedro sobre el Mesías, obviamente como judío, era muy diferente al Mesías que él tenía delante, ¿no? Entonces confrontaba un poquito lo que había en su cabeza con lo que él constataba con Jesús. De repente él sabía que este Mesías era uno que venía a salvar a todo el pueblo de Israel, que era un Mesías quizás revolucionario, que a través del espacio Mesías esperado. Así que Pedro le tocó trabajar también con eso. Y muchas veces también nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón una idea de Dios que es diferente y que se aleja bastante de quién es Dios realmente. Y también nosotros tenemos que ir descubriendo y constatando qué hay de Dios, qué hay del Dios de Jesús en la idea de Dios que yo tengo en mi corazón. ¿Es realmente Dios a quien yo estoy siguiendo o estoy siguiendo al Dios que tengo pues en mi cabecita? ¿Es el Dios real o es el Dios que yo me he inventado? A San Pedro le tocó pues esa experiencia, ese romper con la idea de Dios que él tenía y conocer, abrirse a la novedad del Dios que revelaba Jesús. Y eso me parece algo realmente maravilloso. Una de las cosas que me maravilla de Pedro, ¿no? Es que Pedro fue uno de los que se beneficiaron también de los milagros de Jesús, porque Pedro, cuando Jesús fue a su casa, ¿verdad? Que estaba la suegra enferma, Jesús la cura milagrosamente y son muchos los que creen en Jesús a través de la curación de la suegra de Pedro. Pedro estuvo en el monte Tabor, vio el milagro de la transfiguración, vio el milagro de la pesca milagrosa, escuchó por boca de Jesús las bienaventuranzas. Fue Jesús quien le enseñó a hablar a través de la oración del Padre Nuestro, a hablar con Dios. Jesús de verdad que a Pedro de una manera especial formándolo y transformando su corazón para convertirlo en una gran columna de la iglesia. Para Pedro no todo fue perfecto en el seguimiento de Jesús. En una ocasión Jesús le dijo: detrás de mí, Satanás, porque pensaba como los hombres, sino como Dios. Y nuestros pensamientos tienen que ir cada día alineándose más a los de Dios para que nosotros podamos alejarnos del pensamiento de los hombres, del que acusa a Jesús, que es Satanás, para que nuestra mente sea como la de Jesús y no como la piensa el mundo. San Pedro pues tuvo pues ese gran regaño del Señor
de llamarle Satanás y ponerlo y mandarlo a ponerse detrás de él justo después de haberlo llamado, tú eres Pedro y sobre ti edificaré esta iglesia. Y eso que acabas de decir no te lo ha revelado un hombre, te lo ha revelado el mismo Dios del cielo. Entonces, como que un contraste muy fuerte. San Pedro se movía con gran facilidad entre lo divino y lo humano. Y lo mismo pasa con nosotros. También nosotros con gran facilidad nos podemos mover entre lo divino y lo humano. Lo importante es siempre volver a Dios, reconocer nuestras fallas y dejarnos invadir por Él. Hay un pasaje que es San Pedro es uno de los que saca la espada para defender a Jesús, para defender al maestro. Es uno de los que le corta la oreja al ¿quién es? Le corta la oreja al sobrino de sumo sacerdote. Ok, a alguien. Ustedes verifiquen en el relato de la pasión. Y esa violencia que manifiesta Pedro, el deseo de defender al maestro, Jesús la reprende. Y claro, San Pedro queda anonadado porque dice, pero ¿y cómo? Que van a aprender, van a arrestar al Mesías y nosotros, yo no voy a hacer nada. ¿Cómo es que yo tengo que guardar mi espada? Para Pedro eso es desconcertante. Y Pedro entonces a escondidas llega hasta el lugar donde tienen arrestado a Jesús. Y en este lugar se reúne, ¿verdad?, con los que están allí y una mujer lo reconoce y Pedro niega al Señor 3 veces. Si recordamos en la última cena, Pedro le dice a Jesús, Señor, te seguiré donde vaya. Y le dice Jesús, así como que estarías dispuesto a dar tu vida por mí. Le dice Pedro, claro que sí, yo estoy ya listo y voy a dar mi vida por ti. Y, y Jesús le dice, te aseguro que antes que cante el gallo 3 veces, o sea, antes de que amanezca, ya tú me habrás negado 3 veces. Y bueno, yo tengo la experiencia aquí en Perú de que hay gallos que empiezan a cantar a la 1 de la mañana. Sí, los gallos deberían cantar a las 6, ¿no? Aquí hay unos gallos que cantan a la 1, a las 2, a las 3, unos gallos ahí todos anormales. Y creo que uno de esos gallos estaba allí, cerquita de Pedro, cuando entonces empezó a cantar. Y Pedro vivió el momento más amargo de su vida porque experimentó el haber traicionado, el haber negado al maestro, era el haber dejado solo a Jesús. Y me imagino que fue un momento realmente duro y difícil para él, pero bueno, aquí me dejo llevar por lo que presenta, ¿no?, la película de Mel Gibson de La Pasión. En ese momento en el que canta el gallo y Pedro reconoce que ha negado al Mesías, Jesús lo mira y es una mirada no de reclamo, no es una mirada de acusación, no es una mirada de tortura, es una mirada de amor. Y esa mirada yo creo que penetró lo más profundo del corazón de San Pedro y por eso San Pedro fue capaz de reconciliarse, a diferencia de Judas, ¿no?, que no pudo perdonar esa traición que le había hecho al Señor y él se arrepintió y lloró amargamente. Ese llanto amargo es el llanto por el dolor del pecado, cuando uno sabe que le ha fallado a Dios grandemente y uno quiere volver a reconciliarse con Él. Ese llanto amargo, ese llanto desconsolador es también el consuelo de Dios. Y San Pedro vivió esa experiencia. De no obstante nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestros errores,
ser acogidos por el amor de Dios, ser mirados con esa mirada de ternura, con esos ojos llenos de amor. El Señor nos dirige incluso en el momento de la traición, incluso en el momento de la caída. Que San Pedro también nos ayude precisamente a reconocer el amor que Dios nos tiene sin importar nuestras debilidades y nuestros límites, y que siempre nos espera y que siempre sueña con lo grande que nosotros podemos aportar al reino de los cielos. Quiero compartir con ustedes este hermoso canto de Quique López que se llama Y el gallo cantó. Este canto que sirva para nosotros de oración. Para los que nos ven por Facebook o por YouTube, vamos también a compartir el video que en realidad tiene la carátula, ¿no? del disco donde pueden conseguir pues este hermoso canto de Quique López. Así que vamos a este momento de oración profunda con la vida amarga de Pedro, que se encontró con la mirada amorosa de Jesús. Y ya regresamos a Fe en Clave de Mujer. En la oscuridad de la noche, frente al fuego de una hoguera, se oyen murmullos y voces que del silencio se apoderan. Pedro le sigue de lejos, temeroso y muerto de frío, se arrima cerca a las brasas y se mete en tremendo lío. Una mujer asegura que lo vio, al mirarlo fijamente le reconoció. No eres tú, amigo de Jesús. No lo soy, muy nervioso respondió. Otros también le conocen, hablan, miran y le observan. Fuego que enfría hasta el alma y el miedo apaga la hoguera. No conforme con aquella contestación, otra mujer curiosa ahí le preguntó. La multitud centró toda su atención. A ese hombre no lo conozco, gritó Simón, y el gallo cantó. Cuando negó a Jesús el gallo cantó. Y el gallo cantó. Cuando negó a Jesús el gallo cantó. Y el gallo cantó. Cuando negó a Jesús el gallo cantó. Y el gallo cantó. Cuando negó a Jesús el gallo cantó. Y el gallo cantó. No te vi en el huerto junto a él. La pregunta como un eco la tercera vez. Aturdido y enojado comenzó a jurar. No conozco a ese hombre, ya déjenme en paz. No me pregunten más. Cuando negó a Jesús el gallo cantó. Y el gallo cantó. Cuando negó a Jesús el gallo cantó. Y el gallo cantó. Relámpago su mirada, que dijo más que 1000 palabras, mirada de ternura y de compasión. No fue falta de amor su pecado, no hay falta de fe en su llamado. Cayó en la tentación un débil corazón. Y Pedro lloró cuando negó a Jesús, ay Pedro lloró. Y el gallo cantó. Cuando negó a Jesús, ay Pedro lloró. Y el gallo cantó. Ay Pedro lloró, Pedro lloró. Y el gallo cantó. Cuando negó a Jesús, ay Pedro lloró. Y el gallo cantó. Cuando negó a Jesús, ay Pedro lloró. Cuando el gallo cantó. Fe en Clave de Mujer. Damos gracias al Señor por ese hermoso canto que le estaba yo acá bailando.
Damos gracias al Señor por esta inspiración que le ha dado también a nuestro hermano Quique López y que nos ayuda también a nosotros a orar. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo especial a una fiel oyente del programa en Puerto Rico, a Monique, también a Diana Cruz, a Cristín. Quiero agradecer por su fiel sintonía y a todos los que están conectados. Gracias, gracias, gracias. Que el Señor los bendiga abundantemente. Bueno, estamos en el programa de hoy hablando de los santos Pedro y Pablo. Santos que son columnas de la iglesia, santos que son inspiración para nuestra fe, nuestro camino hacia Dios. En este segmento quiero dedicarle pues este espacio al apóstol San Pablo, que de hecho lo tengo aquí en la espalda. Es casualidad, no fue que lo puse por el programa. Por eso está solo él y no está también Pedro, ¿no? Bueno, hablar para mí de San Pablo es realmente un privilegio muy grande, ¿no? Así que quiero hablarles someramente en esos minutos. Vamos a ver, a mí siempre me falta me falta tiempo siempre para hablarles de Pablo. La figura de Pablo es realmente enigmática porque es un hombre con unas ideas y unas convicciones muy firmes, muy claras y sí, él iba como que directo por la idea de Dios que él conocía. Pablo era judío, pertenecía a la diáspora. Esto significa que no era de los judíos que vivían propiamente en Israel, sino de los que fueron al exilio, los que estaban fuera de Israel y les tocaba pues vivir la fe desde los lugares donde estaban. Pero educarlo en la tradición judía. Y San Pablo, además de ser judío, pues también tenía la ciudadanía romana. Esa ciudadanía romana le daba a él pues ciertos privilegios, ciertos derechos que no tenía en la mayoría de los judíos. Esta ciudadanía él la obtuvo de nacimiento, no tuvo que hacer nada, sus padres se la heredaron y San Pablo creció en una ciudad comercial, en un puerto comercial, allá en ¿dónde era? Mm, me olvidé, ya mismo me acuerdo. El caso es que en esta ciudad donde San Pablo creció, había mucha interacción comercial, así que habían personas de diferentes lenguas, de diferentes razas, de diferentes ideologías, diferentes idiomas, de todo. Así que San Pablo le tocaba interactuar con todo este tipo de personas ahí en Tarso. Allá en Tarso, San Pablo le tocaba, el oficio que tenía era de tejedor de tiendas. Claro, esto era un negocio pues súper redondo porque lo que hacían era que esas tiendas se hacían con la piel de los animales que eran sacrificados, por ejemplo, en el templo, ¿no? Animales que habían por todas partes, pero los que eran sacrificados, por ejemplo, del templo, esos animales, pues la piel se le hacía algún tipo de tratamiento y hacían tiendas. Serían como las casetas de campaña de ahora, pero diferente. Okay. Y esas tiendas, pues la gente la compraba cuando iba, por ejemplo, cuando se transportaba y tenía que acampar en algún momento. Y el momento más fructífero, como que la temporada alta, era en las grandes fiestas, ¿no? La gente llegaba y pues obviamente no tenía alojamiento necesariamente en Jerusalén y bueno, tenía estas tiendas donde ellos podían acampar. Así que San Pablo tenía una mentalidad ecléctica en el sentido, eso fue una palabra como que muy de domingo, disculpen, una mentalidad pues bastante abierta y acogía, ¿verdad? Era capaz de acoger pues a todos, ¿verdad? Los de mentalidad diferente. San Pablo tuvo una formación en la Torá, en la ley de Dios, excelente, con uno de los mejores maestros de su tiempo, que era Gamaliel. Gamaliel no solo era un buen conocimiento de la palabra, de la Torá, sino que también era un hombre muy recto, sabio y justo.
Entonces San Pablo se alimentó de todo eso. Y San Pablo pues hablaba obviamente varias lenguas. Todas estas cositas, todos estos detalles de la vida de Pablo que parecen casuales, en el momento de él ser tocado por el Señor, todo lo va a emplear en favor del reino. Pero antes de la conversión, San Pablo, él era un fiel defensor de la tradición farisea, y la tradición farisea pensaba que era importante que todos siguieran la ley. La medida como uno podía hacer a Dios feliz era cumpliendo la ley. Y si uno quería ya adelantar la venida del Mesías, lo que tenía que hacer era fiel cumplidor de la ley. Así que San Pablo era cumplidor de la ley, y para que la venida del Mesías no se retrasara, él contribuía para que otros también fueran fieles cumplidores de la ley. Así que cuando aparece esta secta de los cristianos, esta secta de los seguidores de Jesús, de los seguidores del camino, San Pablo asume la responsabilidad de combatir esta secta y se convierte en perseguidor de los cristianos. Cuando San Pablo, bueno, él pide autorizaciones legales y todo al sumo sacerdote, pide también unas cartas de recomendación, también le conceden como una especie de guardia, algo así como una expedición militar, para ellos poder entonces ir a otra ciudad, por ejemplo a Damasco, y apresar a todos los cristianos que se congregaban, que se reunían allí. Así que, ¿qué hace Pablo? Va a Damasco con todo el fuego en el corazón por acabar con todos los cristianos. Y de repente, de camino a Damasco, tiene una experiencia de encuentro con Cristo resucitado. Esta experiencia de Dios deja tan marcado a Pablo que Pablo queda ciego. A Pablo, que era como el líder de esta misión, tienen que tomarlo de la mano para llevarlo a la ciudad. En la visión él ve una gran luz, un gran resplandor, y ese gran resplandor, esa gran luz está muy relacionada con la resurrección. El momento de la resurrección también es el momento de mayor luz en la vida de Cristo, y esa luz resplandeciente es la que deja completamente ciego a San Pablo. Pues la voz que San Pablo escucha en este momento de encuentro, en ese momento de experiencia mística, le dice que por qué me persigues, le pregunta. Y él dice, pero ¿quién eres tú, Señor? Y la voz le revela, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que Jesús se hacía presente en la vida de cada seguidor, de cada discípulo, y era a Jesús a quien estaban persiguiendo y martirizando. San Pablo ahí pues entra en tremenda crisis, deja de comer, que queda, como que dice, postrado en una cama esos 3 días ahí, quizás asimilando esa fuerte experiencia de Dios, hasta que llega Ananías, también enviado por el Señor, y le devuelve la vista y lo bautiza. Desde ese momento en adelante, San Pablo se convierte en un gran predicador y, y en el discípulo fiel de Jesús. San Pablo cambió radicalmente su modo de concebir, de percibir, de conocer a Dios, y ahora era un enamorado de Jesús. Iba por la vida él exponiendo su propia vida, anunciando a Jesucristo, el resucitado, el Mesías verdadero. San Pablo, de ser el gran perseguidor de los cristianos, pasa a ser el perseguido, el gran perseguido. Y San Pablo es uno de los que más sufre la persecución y wow, y todo por Cristo. Es interesante porque Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, presenta a Pablo casi como que en el mismo esquema y en las mismas vicisitudes que le tocaron vivir a Jesús. Jesús fue flagelado y San Pablo también fue flagelado. A Jesús lo flagelaron una vez, a San Pablo lo flagelaron, creo que fueron 4 veces. A Jesús intentaron varias veces despeñarlo, es decir, arrojar
arrojaron por un barranco, lo dejaron medio muerrer para salvar su vida. Entonces, el esquema como Lucas en los Hechos de los Apóstoles va presentando a Pablo es muy parecido a cómo fue tratado Jesús. Así es como fue crucificado Jesús. San Pablo también fue martirizado, solo que no en una cruz, sino que románticamente le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Pero San Pablo logró transmitir el mensaje de Jesús por todos los lugares que él conocía, todos los lugares principales, todas las grandes ciudades. San Pablo se esmeró porque todos conocieran a Jesús. Uno de los grandes fracasos que consideran los biblistas de la predicación de Pablo fue esa predicación en Atenas, cuando él empezó a hablar de Jesús y todo iba muy bien hasta que empezó a hablar del resucitado, que le dijeron, de eso te escucharemos hablar en otro día, en otra ocasión. Es interesante porque para mí no es tanto el fracaso de Pablo, sino es el momento cuando Pablo empieza a abrirle la mente a los atenienses, que eran grandes pensadores, grandes filósofos, abrirles la mente y el corazón para acoger en su vida al Mesías, a Jesús, al resucitado. De repente ellos no conocían nada de la resurrección y Pablo empezó a hablar, a abrir el entendimiento con esa predicación. Y en ese primer momento no fue acogido el mensaje, quizás era demasiado para procesar para la mente de estos atenienses. Sin embargo, San Pablo siguió la predicación. La manera como él empieza me parece realmente fascinante, porque él se va paseando por las ciudades, se va como un paseíto, una trillita, y ve un montón de dioses, un montón de estatuas a dioses diferentes, y se topa con la estatua al dios desconocido. Entonces él aprovecha eso que acaba de ver en la cultura ateniense y dice, veo que ustedes son en extremos religiosos. Y bueno, o sea, empieza alabándolos y les dice, ese altar al Dios desconocido es de quien yo vengo a hablarles, es a quien yo vengo a presentarles. Y ellos, claro que tenían interés porque era el Dios desconocido. Sin embargo, era demasiado desconocido y decidieron mejor que sea en otro momento donde escucharían a Pablo. San Pablo no tenía miedo de hablar con los grandes pensadores y poco le asustaban las personas sencillas. San Pablo se la palabra y a los que estaban completamente cegados. San Pablo fue el gran apóstol que abrió la palabra de Dios para el mundo pagano, para el mundo gentil. Y gracias a esa apertura de mentalidad de Pablo, también a nosotros nos ha llegado el Evangelio. Esos dos apóstoles, tanto Pedro como Pablo, nos hacen conocer dimensiones diferentes de la figura de Jesús, de la persona de Dios. Y a ellos también tenemos que agradecer por lo que nos van revelando de Dios en nuestra vida. San Pedro y San Pablo son dos grandes protectores que podemos tener también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe. Y qué lindo que nosotros conozcamos un poquito más de estos dos grandes apóstoles, estas dos grandes figuras que nos pueden ayudar a asumir la valentía que el Señor nos pide para ser anunciadores y proclamadores del reino. Quiero compartir una oración que compuso nuestro fundador, el Beato Santiago Alberione, justo para estos dos grandes apóstoles. Y quiero pedirte que mientras yo voy rezando, ¿verdad? Voy leyéndote esta oración, vayas poniendo en manos de Pedro y Pablo cada una de tus intenciones. Te invito también a recordar, a traer a la mente a todas las personas que te han pedido de orar por ellos, todos los que te han pedido de orar por su salud, por situaciones familiares, situaciones económicas. A todos ellos te invito a traerlos en este momento a la oración. Te bendigo, Jesús, buen pastor, porque formaste en Pedro y Pablo
a 2 máximos pastores de tu iglesia, y por su ministerio has salvado a innumerables hermanos. Y ustedes, santos apóstoles, intercedan por nosotros, intercedan por mí, para que alcance el don de la conversión y un gran amor a mi vocación. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Te bendigo, buen Jesús Pastor, que diste a Pedro y a Pablo un gran amor a Dios y a los hombres. Santos apóstoles Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Te bendigo, Jesús, buen pastor, porque elegiste a los santos Pedro y Pablo como predicadores y modelos de pobreza, y ustedes, poderosos protectores nuestros, obténgannos de Jesús y de María el amor a la pobreza, para que heredemos los bienes del cielo. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Te bendigo, Jesús, buen pastor, porque apacientas y guías a tu pueblo por medio de tus representantes. Y ustedes, santos apóstoles Pedro y Pablo, alcáncenme el espíritu de obediencia, con la certeza de que por ella alcanzaré la salvación. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Te bendigo, Jesús, buen pastor, que coronaste la vida de los santos apóstoles con un glorioso martirio. Y ustedes, nuestros protectores, obténganme la gracia de ejercitar el apostolado de la oración, del buen ejemplo, del sufrimiento y de la acción pastoral, y de conseguir el premio preparado para los buenos apóstoles. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Pedro el apóstol y Pablo el maestro de los gentiles, nos enseñaron tu ley, Señor. Amén. Señor, de verdad, a través de estas grandes figuras, pueda hacernos grandes evangelizadores, grandes protectores de la iglesia, que nos ayuden a ser valientes y a utilizar los dones que tenemos para dar a conocer a Jesús. San Pablo tenía el don de la escritura, el don de la predicación, y San Pablo supo ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio del reino. San Pedro, perdón, tenía la autoridad, tenía ¿cómo se dice? El liderazgo de su comunidad de comunicar a Jesús. Que también Pedro nos ayude a ejercer con valentía y con gran testimonio el liderazgo que tengamos, pues, que tengamos en la iglesia y también en nuestro lugar de trabajo, para que sea Jesús quien reine, quien sea anunciado, quien sea proclamado en la vida, en la misión de la iglesia, y que también en el día a día, Jesús puede ser que dé ánimo a alguien, quizás alguna llamada telefónica a alguien que sé que vive solo, que vive sola, que está enferma, que está pasando por necesidad. Quizás esa llamada sea el gran apostolado que le pueda hacer en este día. Quizás leerle un trozo de la Biblia a alguien que tiene dificultad con la lectura, a alguien que no ve bien. Quizás leerle un buen libro a alguien que está en un hospital. Quizás visitar a alguien, escribir una carta a alguien. Es lindo eso también, ¿sabe? Uno se ha acostumbrado tanto a los mensajes de texto que recibir por correo una carta es una experiencia extraordinaria. También podemos hacer eso. Hay gestos pequeños, gestos sencillos que pueden ayudarnos a hablar de Dios incluso sin mencionar su nombre. Vamos a hacernos solidarios con los hermanos y vamos a pedirle al Señor la gracia de con nuestra vida y con nuestro testimonio
podamos compartir y contar la buena nueva de Jesús que hay en nuestro corazón. Quiero agradecer a Radio María Dominicana por la oportunidad de compartir la fe por este espacio. Quiero invitarles a hacer su colaboración, tanto económica como sus dones, a esta hermosa emisora de Radio María Dominicana. También agradecer a las Paulinas en República Dominicana, en Puerto Rico y en Perú, que me dan la posibilidad de llegar hasta cada uno de ustedes a través de la plataforma. Quiero también pedir una le pido a tu familia sí. Nos despedimos con esta hermosa canción del grupo GESED, Para alcanzar a Cristo, mi Señor. Te compartimos también el video para los que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. Dios te bendiga. Lo que era ganancia para mí, hoy lo considero pérdida para alcanzar a Cristo. Y todo es basura para mí ante la sublimidad de conocer a Cristo. Por ganar a Cristo, mi Señor, lo dejo todo y voy tras Él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo. Por ganar a Cristo, mi Señor, lo dejo todo y voy tras Él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo. Ya no busco perfección, tampoco justificación, pues mi justicia es Cristo. Yo sé que su resurrección ya me alcanzó la salvación y tengo fe en Cristo. Por ganar a Cristo, mi Señor, lo dejo todo y voy tras Él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo. Por ganar a Cristo, mi Señor, lo dejo todo y voy tras Él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo. De su pasión compartiré, su sufrimiento y su muerte, para resucitar con Cristo. Por ganar a Cristo, mi Señor, lo dejo todo y voy tras Él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo. Por ganar a Cristo, mi Señor, lo dejo todo y voy tras Él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo.